Hola a todos. Este rato es para trabajar con la noción de derivada, función derivada, derivada de una función en un punto, así que ahí vamos. Voy a compartirles pantalla y empezamos. Una sugerencia inicial es que tomen nota. Ay, a ver si quiere, ahí está. Es que tomen nota porque algunas cosas las voy a estar diciendo, pero no van a quedar escritas acá ni en el apunte que les queda en el aula virtual. Igual les queda grabado esto, así que podrán volver a escucharlo cuando quieran. Si nos llevaron el apunte e hicieron las cosas en el orden en el que sugerimos, habrán estado pensando y viendo qué recuerdan sobre la tangencia, qué cosas se les vienen a la cabeza cuando ustedes piensan en recta tangente, en tangencia, y habilitamos a que uno pudiera expresar eso que se le viene a la cabeza con fórmulas, con gráficos. Si se me viene una imagen, poner la imagen; si se me viene una metáfora, decir la metáfora, y ver un poco cómo es que se define recta tangente y para qué es útil. Todo eso ustedes lo estuvieron pensando y lo plasmaron en el aula virtual. Ahora vamos a avanzar un poquito sobre eso. Cuando uno piensa en recta tangente, si uno le hace esta pregunta a gente que maneja el concepto y que viene de tiempo atrás manejando el concepto, en general las primeras imágenes que se vienen a la cabeza son gráficas y son de este estilo: o tangentes a círculos o circunferencias, o tangentes a cónicas, parábolas, y así. Se viene la noción de derivada, por ahí no una definición, pero la palabra derivada, o sea, pienso en recta tangente y se me viene la palabra derivada. Alguno capaz que recuerda la expresión analítica de cómo se calcula la recta tangente. A alguno se le viene una frase que dice que la recta tangente es la recta que toca la curva en un único punto. Si alguien no supiera mucho de matemática, diría que se asocia la tangencia con escaparse por la tangente. Estas son, para la gente que hizo las materias de educación o le interesa la educación matemática, las concepciones espontáneas de un término como este. Y lo interesante de pensar en esto que se nos viene a la cabeza es que puede tener partes erróneas, como por ejemplo esta, la recta que toca la curva en un único punto. Eso es parte de las imágenes que están en muchas cabezas de la gente, que son erróneas. No es cierto que la recta tangente toque a la curva en un único punto. Podría tocarla en una cantidad finita y hasta en infinitos puntos. ¿Tendrán ejemplos ustedes para eso, me pregunto? Bueno, ya vamos a ver si les pedimos algún ejemplo de esos casos. Y también estas imágenes conceptuales, estas ideas que uno tiene sobre un concepto, tienen atributos irrelevantes, es decir, cosas que valen en ejemplos como estos, en ejemplos particulares. Que si esos ejemplos particulares se constituyen en ejemplos prototípicos y tienen fuerza en la cabeza de uno, uno opera con ellos como si fuera parte de la definición. Como por ejemplo lo de tocar en un único punto, que hablaba recién, o también dejar a la curva en un semiplano. Bueno, yo ahí dibujé un círculo, pero digo, imagínense la circunferencia como para que hablemos de una curva. Es irrelevante que la curva quede en un semiplano o no. Basta que piensen en la función de expresión y igual x cubo. En el 0, la recta tangente es el eje de las x y hay curva en el semiplano positivo y negativo de las y's. ¿Está bien? Entonces, estas imágenes que uno tiene en la cabeza con respecto a un concepto operan, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer en alguna medida es promover una mirada un poco más fina sobre el concepto, que eso es lo que vamos a hacer ahora en este rato. La idea de la tangencia es una idea fuertemente local, es decir, uno piensa en la recta tangente a la gráfica de una función en un punto, o sea, hay un punto de tangencia que interviene, que es en donde se juega esto de que la recta, que es la recta tangente, es
entre todas las funciones lineales o entre todas las rectas que puedo tomar, la que mejor describe el comportamiento que tiene la función alrededor de ese punto. Es sumamente local el concepto de tangencia. Entonces, tiene sentido pensar que estos atributos irrelevantes no describen la tangencia, es decir, que toda la curva esté en un semiplano no atañe a esta idea de parate alrededor del punto y si encontraste o si tenés la recta tangente, tenés la curva que mejor describe el comportamiento de la función en ese punto. Imagínense que si la curva original fuera una recta y me paro en cualquier punto de esa recta, no hay mejor recta que describa el comportamiento de ella, que es una recta, que la propia recta. Entonces, la recta tangente en ese caso coincide con la función original en cualquiera de los puntos de tangencia. Ahí tienen un ejemplo de una curva y la recta tangente que se cortan en infinitos puntos. Bueno, también habrán estado pensando un poco para qué se usa la recta tangente. Acá vamos a rebobinar algunas cosas y hablar de algunas cosas más. Digo, una idea como muy interesante e importante que muestra el poder del uso de la recta tangente es cuando uno necesita aproximar valores de la función original. Imagínense que uno tiene una función de expresión complicada, hay un punto en donde conoce la recta tangente, tiene la ecuación de la recta tangente y lo que necesito es tener o conocer el valor de la función en algún punto cercano al de la tangencia. La recta tangente no me daría esa respuesta exacta, es decir, no me va a dar la recta tangente el valor de la función en un punto cercano al de la tangencia, pero sí me daría un valor aproximado, cercano. Eso en tiempo pasado tenía una importancia relevante porque hacer cuentas con funciones de expresiones complejas era muy complejo para quien tuviera que hacer los cálculos. Entonces, correr del mapa a una función de expresión compleja y cambiarla por una función lineal, que es un número por x más otro, era poderoso. Y entonces, en ese tiempo, las rectas tangentes tenían como esa importancia, eran usadas por esa razón como para aproximar valores cerca de los puntos de tangencia. Hoy en día, todo eso con las computadoras y con las graficadoras se debilita, o sea, se debilita ese uso práctico de obtener resultados aproximados al que una cierta función compleja toma en algún valor cercano al que conozco la tangente. Acá hay toda una idea que vamos a volver a retomar bastante más adelante en la materia, cuando estemos hablando de polinomio de Taylor, de la idea de aproximación, de la idea de error y de la idea de acotar el error, es decir, tener una noción de por cuánto le estoy errando cuando tomo la recta tangente para decir que la función en ese punto cercano al de la tangencia aproximadamente vale lo que la recta tangente me da. Espero que se entienda eso. Es decir, uno acota ese error, uno da idea de a lo sumo por cuánto le está errando. Uno nunca conoce el error, él nunca es difícil de decir, ¿no? Pero casi nunca uno conoce exactamente el error que comete, porque de hecho si lo conociera no lo cometería. Entonces tiene sentido no cometer errores si conozco el error. Entonces, por eso la idea de acotar el error, es decir, como mucho el error es de tanto, y si ese tanto es un número bajo, es que estoy más o menos contestando un valor aproximado al de la función en ese punto. Un detalle súper importante en toda esta historia, que es, donde uno haga la cuenta con el punto de tangencia, ahí las cuentas tendrían que ser fáciles, porque si no, estaría cambiando hacer cuentas difíciles para contestar lo que la función esa extraña toma en un valor cercano al de la tangencia, estaría cambiando eso por hacer cuentas difíciles para encontrar una tangente, no tendría sentido. O sea, si tengo que hacer cuentas difíciles, hago las de la función y se acabó.
Entonces, todo tendría que ser simple en el punto de la tangencia, en el punto de tangencia. Y lo que suele pasar es que si uno se aleja de ese punto de tangencia, o sea, el punto donde le interesa conocer el valor de la función o estimar el valor de la función, no está cerca del punto de tangencia, probablemente uno cometa un error más grande que nunca sabrá con certeza cuál es, pero sí va a poder acotarlo, va a poder decir a lo sumo por cuánto uno se está equivocando. ¿Cómo se calcula la recta tangente? Seguramente se acuerden de eso. Ahí en mi dibujito de esas imágenes conceptuales estaba la expresión y en general se usa la derivada de una función. Entonces, voy a dejar por un momento lo de la recta tangente por acá para meternos un cachito en derivadas y después vamos a hacer un vínculo entre la recta tangente y las derivadas. ¿Qué vemos cuando buscamos definiciones de la derivada de una función en un punto? Si uno recuerda o si uno mira libros o internet, suele haber una motivación, suele haber como el interés de buscar la pendiente de la recta tangente. La recta tangente es poderosa en sí misma, entonces conocer su pendiente es un dato clave, porque el punto de tangencia es un punto por donde la recta pasa, entonces teniendo el punto de tangencia y la pendiente de la recta, tendría resuelto el hecho de calcular la recta tangente. Entonces, la búsqueda de la pendiente de la recta tangente suele usarse como motivación para entrar en tema derivadas. Tienen que imaginarse a alguien que no conoce derivadas, no ustedes, que ya lo vieron y ya han hecho mucho cálculo con derivada. Con esa motivación, uno define la derivada de la función en un punto y luego de dar la definición de derivada de función en un punto, viene una definición de recta tangente. Y entonces uno puede ver en esto como un cierto problema de circularidad. O sea, uno ve por un lado, ahí se pinta de otro color esto, como motivación de entrar en el tema derivadas que vamos a buscar la pendiente de la recta tangente. Entonces tendría que saber lo que es la recta tangente. Pero, o sea, sé lo que es la recta tangente, entonces me motiva la búsqueda de la pendiente. Entro en derivada, me define en derivada, pero después me define en recta tangente. O sea, ¿cómo es que definen después recta tangente si lo tendría que haber sabido antes? Porque eso motivó entrar en derivadas. ¿Se dan cuenta? Piénsenlo, es una cosa como circular. Esta lógica de la presentación del tema, de entrar a derivadas así, tiene un problema como de circularidad. Entonces aparece la pregunta de si uno podría definir la tangencia prescindiendo del concepto de derivada. Es decir, si el primero de estos ítems que tengo acá podría tenerlo resuelto sin conocer el concepto de derivada. Es decir, yo sé lo que es la recta tangente sin usar derivada y entonces después si quiero defino derivada. En alguna medida, esta idea, bueno, sigo por acá. Ahora después me conecto con esto que me quedó a medias, a medio decir. Hay como dos opciones para entrar en el tema. Por un lado podría dar una definición de derivada sin hablar de recta tangente y después definir recta tangente usando derivada. Entonces digo, defino derivada, pongo una definición matemática, no menciono la idea de recta tangente, terminada la definición de derivada, defino recta tangente. La otra es expresar matemáticamente esta idea de la tangencia que hablábamos hace un par de diapositivas atrás, de la función lineal o la expresión lineal que mejor describe el comportamiento de la función en un entorno del punto. Eso es lo que ustedes leyeron en el artículo que les dejamos en el aula virtual. Y después de lograr expresar matemáticamente esa idea, me encuentro con que la pendiente de esa recta es el límite de un cierto cociente incremental. Y podría a ese límite del cociente incremental llamarlo la derivada de la función en un punto. ¿Se dan cuenta que son dos lógicas diferentes? Una es, doy la definición de derivada, no menciono recta tangente y luego defino recta tangente usando derivada, punto. La otra es, no sé derivadas, no me interesa,
expreso matemáticamente qué significa que una cierta recta sea la mejor descripción del comportamiento de una función en un entorno del punto, aparece ahí el límite del cociente incremental, que nosotros sabemos que es el de la derivada, y a eso lo llamo derivada de la función en el punto. Yo acá pongo una definición de función derivable en un punto, como para ir ajustando algunas cosas, y a continuación, y acá no menciono la recta tangente, y a continuación voy a definir la recta tangente. Esto sería la opción 1 de estas dos, es la primera opción, la que yo estoy haciendo acá a continuación. La opción 2 es la que tienen en el texto que leyeron, ¿está bien? Entonces, para definir función derivable en un punto, tomo una función, la defino en un cierto abierto de los reales y tomo un punto dentro de ese abierto. Se dice que la función es derivable en A, si y solo si ese límite existe y es finito. En ese caso, el valor del límite se denomina la derivada de la función en A y la notación es f'. Esa sería una definición de función derivable en un punto. Cosas como para comentar por acá. ¿Por qué se necesita que el intervalo este sea abierto? En realidad se necesita que el intervalo sea abierto, fíjense, porque como el A está en el intervalo, o dicho al revés, como tengo que calcular el límite cuando x tiende a de esto, lo que necesito es poder acercarme al A, o sea, el concepto de límite obliga a que el A esté en un abierto en donde está definida la función. Entonces, la definición inicial de función derivable se da en puntos que están en abiertos, que son abiertos y que son dominio de una cierta función. El I podrían ser los reales también. Digo, esta definición es un poco más general que eso. Y fíjense que acá yo no hablé de recta tangente. Si después quisiera definir recta tangente, lo hago. Pongo las mismas condiciones sobre la función de un cierto intervalo abierto a los reales, le pido que sea derivable, le pido que sea derivable para que este límite de acá arriba exista y sea finito, y entonces pueda yo ponerlo en el lugar de la pendiente de esta recta. Yo acá estoy definiendo una recta, entonces la clave para definir una recta es decir qué va en la pendiente y un punto por donde pase. Entonces, para poner algo en la pendiente necesito que sea un número. El número es el resultado de ese límite, por eso se pide que exista y que sea finito, o sea, que me dé un número. Ese número va a ser la pendiente que nosotros ponemos acá. Entonces, ahí tenemos la definición de recta tangente a la gráfica de una función en el punto AF de A o en el punto de abscisa A. Ahí resolví una cuestión que es, di una definición de función derivable, di una definición de recta tangente. No es evidente en esta lógica que la recta tangente a la gráfica sea la mejor aproximación lineal que describe el comportamiento de la función en un entorno o en los alrededores del punto A. Eso lo oculta esto, no quiere decir que no valga, pero no es evidente. Es decir, de mirar esto que está acá, nosotros no podríamos decir lo que decíamos antes. Tendríamos que ponernos a ver, tendríamos que ponernos a hacer cuentas. Lo que sí es evidente es que la pendiente de la recta tangente, miren acá lo que estoy señalando con el mouse, que la pendiente es la derivada de la función en el punto. ¿Está bien? Es, y lo digo con énfasis, es la derivada de la función en el punto. Todo eso. Eso es lo que va en la pendiente. Hablemos un cachito de la función derivada. La función derivada es la función que a cada x del dominio de la función le asigna la derivada en el punto, siempre y cuando ésta exista. Entonces, podría ocurrir que si el dominio de la función era este intervalo y abierto, si hay algún punto de ese intervalo abierto en donde no existe la derivada porque este límite no existe o porque existe pero no es finito, ahí ese punto nosotros tendríamos que sacarlo del dominio de la función derivada. Rebobino. La función derivada es una función, así que tenemos que dar dominio, codominio y alguna regla de asignación de valores.
Entonces, esta observación se refiere al dominio de la función derivada. No da lo mismo, no es el mismo dominio necesariamente, no necesariamente es el mismo dominio el de la función y el de la función derivada. El de la derivada tal vez tiene algunos elementos menos. Tal vez hay puntos que estaban en el dominio de la función que no están en el dominio de la función derivada. Y vamos a ver un ejemplo de eso. La agarré así de extraña como para que vean un caso un poco más raro. Ustedes pedían ejemplos, piden ejemplos, tienen ejemplos. La función está definida del cerrado en 2, abierto en 6 y tiene esta expresión. Es una función partida y lo que tenemos que hallar es la función derivada. O sea, en cada punto del dominio me fijo si es derivable o si no es derivable, y con ese paquete de puntos armo lo que va a ser la función derivada y la doy con dominio, con codominio y con expresión, ya que tengo acá la función dada con una expresión. Ustedes recordarán que hay un vínculo entre ser derivable y ser continua. Yo lo voy a mencionar un poco más adelante. En este caso, si uno mirara la continuidad de la función en todo el intervalo 2, 6, da continua en todos los puntos. El de riesgo o el que requeriría atención especial es el 3, porque es donde se parte la función. Si ustedes hacen la cuenta, el límite cuando x tiende a 3, que hay que hacerlo por derecha y por izquierda, coincide con el valor de la función en 3, valor que se calcula, como acá está el igual, se calcula poniendo el 3 acá, y esa cuenta da 8, ¿sí? ¿Dónde es fácil derivar? Yo tengo que hallar la función derivada, o sea, tengo que derivar en todos los puntos del cerrado en 2, abierto en 6, donde sea posible derivar. En todos los puntos del interior del intervalo, o sea, en el abierto 2, 6, sacando el 3, que ahí se parte la función y eso tengo que mirarlo con lupa y aparte, en cualquiera de los otros x de este intervalo es fácil de derivar. Yo cuento con que ustedes ya saben las reglas de derivación. Entonces, si tuviera que derivar en cualquier punto del abierto en 2 hasta el 6, del abierto 2, 6 menos el 3, derivo como sabemos derivar y punto. En 3 tengo que verlo aparte, porque es donde la f toma distintas expresiones según de qué lado de la x esté. Entonces no lo sé tan rápido, necesito ponerle atención al 3. Si no fuera continua, paramos las rotativas, ¿no? Eso lo tendrán claro, espero que sí. Igual puse un comentario acá a continuación en alguna parte de lo que sigue, que es el siguiente. Nosotros sabemos que si es derivable, entonces es continua, se lo tienen que acordar. Lo pusimos como algo teórico para ver en esta clase, pero digo, ustedes seguramente recuerden que si una función es derivable en un punto, entonces es continua ahí. Si no fuera continua, por la contrarrecíproca, si no fuera continua, no sería derivable. Y entonces, si ustedes chequeando la continuidad se encuentran con que no es continua, paran y fin de la tarea. Sabríamos que ahí no es continua, no hay función derivada en el punto. Vamos a ver entonces por qué hay que usar la definición. Uy, bueno, esto se ve medio feucho acá, pero lo tienen escrito mejor en el texto de la clase. Sí, se ve muy feo, no había... Bueno, lamento, pero voy a seguir. En todos los puntos, fíjense acá, en los x mayores que 2 y menores que 3, quité el 3, bueno, el 3 no estaba acá, quité el 2 y derivo x al cuadrado menos 1, como sabemos, 2x. Me voy al renglón de abajo. Antes decía x mayor o igual que 3, menor que 6, quité el 3, el 6 ya no estaba, así que sigue sin estar. Derivo esto, derivo 3 sobre x más 7, me queda menos 3 sobre x cuadrado. En 3 me genera duda. Puse ahí un signo de pregunta. No sé si es o no derivable, ahora lo voy a ver. Y entonces todavía no sé cuál es el dominio de esta función. ¿Se dan cuenta? De la derivada. No sé cuál es el dominio de la función derivada. Si en 3 es derivable, entonces el dominio va a ser el 2, 6 abierto. Si en 3 no es derivable, el dominio va a ser el 2, 6 abierto menos el 3.
Esto va a seguir, bueno, acá se ve un poco mejor. Entonces, ¿cómo hago para analizar la derivabilidad en el 3? Me planteo el límite. Me planteo lo que la definición me pide ver. Me pide ver si este límite existe y da finito, agarro ese límite y ya. Tengo que saber cuánto vale f en 3. Entonces, para saber cuánto vale f en 3, reemplazo acá. Reemplazo en donde en la función está el igual. Es lo que decía hace un momento. Pongo acá el 3 y me queda 3 sobre 3, 1 más 7, 8. No reemplazo en otro lado, es el único lugar en donde reemplazo. Y entonces la función en 3 vale 8, ya está. Eso ya lo sé. Me queda el límite cuando x tiende a 3 de f de x menos 8 sobre x menos 3. ¿Cómo calculo ese límite? Si tengo la función partida de manera tal que para los mayores que 3 toma una expresión y para los menores que 3 toma otra. No me queda alternativa que usar límites laterales. ¿Se dan cuenta? O sea, no puedo resolver este límite si no uso límites laterales porque no sé qué expresión de f tomar. Si la f hubiera estado dada, vengo acá, si la f hubiera sido tal expresión, la que sea, para todos los x distintos de 3 y tal número para x igual a 3, no necesitaría usar límites laterales. Sabría qué expresión de la función usar, porque cuando estoy calculando el límite, no importa lo que pase en el punto. Entonces, podría, en este caso que acabo de decir, reemplazar la expresión única. Pero acá tengo dos expresiones, una que juega para mayores que 3 y otra que juega para menores que 3. Sí o sí tengo que caer en usar límites laterales. Vamos acá. Cuando x tiende a 3 por derecha, repetí el cociente que tengo, al que le tengo que calcular el límite, y cambié la f por lo que vale. Para ese caso, bueno, acomodo, ustedes ya saben hacer esto, acomodo, resuelvo, esto quedó indeterminado 0 sobre 0, pero era fácil de hacer, ni lo hospitalice, aunque ustedes podrían hacerlo porque ya lo saben, esto me queda menos un tercio. Revisen las cuentas. Por izquierda, lo mismo, cambio la f por la expresión que toma cuando x es menor que 3, resuelvo la indeterminación, me da 6. Como los dos límites laterales dan valores distintos, entonces no existe este límite, el que yo tenía que analizar no existe. Y si no existe ese límite, es que no existe la derivada en 3, o dicho de otra manera, la función no es derivable en 3. Entonces, ¿cómo queda la respuesta a esto y cómo es la función derivada? Miren el dominio. Armo una función, pongo dominio, codominio y expresión. El intervalo 2, 6 abierto, estoy acá abajo, menos el 3 porque ahí no me dio derivable a los reales y acá está la expresión. Supónganse que en 3 sí me hubiera dado derivable y me hubiera dado menos un tercio, que los dos límites laterales hubieran sido menos un tercio. Acá hubiera dejado donde tenía el signo de pregunta, hubiera venido acá a poner menos un tercio. La función derivada hubiera tenido esta expresión abierta en 3 renglones y el dominio, que acá no lo sabía, hubiera sido el 2, 6 abierto en 2 y abierto en 6. Listo. Si hubiera quedado derivable en el 3. ¿Estamos bien? Bueno, este ejemplo de recién les muestra a ustedes una función que es continua en el 3 y que no es derivable ahí. Fíjense, es continua y no es derivable. El ser derivable se asocia con ser suave. En el caso este de tener una función partida que se junta, que hasta un cierto valor de x toma una expresión y luego sigue con otra expresión, el modo en el que se junta, sea suave o no sea suave, se asocia con ser derivable o no ser derivable. Si esos tramos se juntan abruptamente con picos o con cosas angulosas, ahí no va a ser derivable, porque viniendo por un lado la recta tangente tendría que tener una cierta pendiente y viniendo por el otro tendría que tener otra. Entonces en el punto no hay recta tangente. Y acá está lo que les decía hace un momento, que seguramente recuerden que derivable implica continua. Este es un teorema. En la clase de hoy, de esta semana, les dejamos pedido que busquen el enunciado
no tan casero como derivable implica continua. Busquen la demostración, traten de entender y genérense un escrito para ustedes en donde todo les quede aclarado sobre el teorema este y si no preguntan. Bueno, si cambiamos recta por parábola, en el planteo inicial de tengo una función, tengo un punto sobre esa función y busco la recta que mejor describe el comportamiento de la función en un entorno del punto, uno podría decir, tengo una función, tengo un punto, busco la parábola que mejor describe el comportamiento de la función en un punto. Uno podría pensar del mismo modo, podríamos pensar de manera análoga a la que estuvimos pensando, y ustedes esto lo tienen contado en el texto que les dimos para leer. Lo que va a quedar pendiente es hasta qué punto, y si siempre ocurre, que cuanto más alto sea el grado del polinomio que está aproximando la función, si siempre uno mejora la aproximación, si uno siempre logra mejorar cuando sube el grado del polinomio con el que aproxima. Veremos eso cuando estemos con Taylor, pandemia mediante. Última parte de este video. ¿Qué se puede observar sobre la tangencia si usamos algún recurso tecnológico, algún graficador o algún software que haga cálculos o que grafique? Ustedes ya estuvieron chusmeando un poquito sobre esto, si nos hicieron caso e hicieron las cosas en el orden. Y es súper interesante de ver cuando uno traza una curva y la tangente acá en el punto, en este punto. ¿Qué pasa si uno pone zoom? Si no lo hicieron, se los recomiendo enérgicamente. Cuando uno pone zoom, empieza a ver cosas así. ¿Ven? Cuanto más zoom ponen, diera la impresión de que la función y la recta se solapan, al menos en un segmento, que son absolutamente coincidentes. Eso genera una imagen errónea de la tangente, al menos en muchos casos, en donde si uno hace analíticamente las cuentas, si analíticamente me fijo cuántos puntos de intersección tiene esta curva con esta recta. En la tangencia, acá hay uno. Este es un ejemplo bárbaro para convencerse que una curva y la recta tangente no tienen por qué cortarse en un punto. Yo les dije otro antes, que era cuando la curva inicial era una recta. Bueno, este es un ejemplo donde la curva inicial no es una recta y sin embargo la recta tangente y la curva se cortan en más de un punto. Ahora, si uno analíticamente hiciera las cuentas, y se lo sugiero y recomiendo, si ustedes igualan la función cúbica con la recta tangente, en el punto de tangencia van a coincidir. Obviamente aparecerá otro punto que es este, en donde coinciden, pero no habría infinitos puntos. No, esto no podría ser que se diera. No hay infinitos puntos donde las dos valen igual. O sea, es una función de grado 3 igualada a una función de grado 1. O tiene una raíz o tiene tres. No hay forma de que tenga una solución o tres soluciones. En este caso, acá hay una, y esta va a ser una raíz doble. Eso es lo que va a pasar acá. Hagan la cuenta si tienen un ratito y ganas. Digo, es interesante de pensar en esto, porque la idea del zoom, por un lado, permite ver que la recta efectivamente está aproximando bien a la función. O sea, si yo tomo la recta para valores cercanos al punto de tangencia, de verdad que me está dando valores muy aproximados a la curva, pero tanto que me engaña, que parece como que estuvieran encimadas y que tuvieran infinitos puntos en común, cosa que no es cierta, al menos en este caso. Bueno, seguimos. Esto parte les queda por escrito, parte habrán tomado nota, espero, y si no, les queda grabado. Que sigan todos muy bien y nos vemos en breve. Tengo que desconectar. Adiós.